¿Qué tal, amigos? Es un gusto para mí tener a Elic Troconis. ¿Cómo estás, Elic? Buen día. De maravilla, muy contento de estar aquí. Oye, cuéntanos que traes una novedad editorial esta vez. Así es, Cuéntanos de qué va Iluminaciones. Iluminaciones. Es un nuevo libro totalmente distinto a lo que había escrito antes. Habíamos hablado de un par de novelas que publiqué, Asesino por religión y La conquista de la tecnología, incluso de un libro de cuentos que coordiné, Enigmas de la noche fría, pero ahora voy a otro terreno completamente distinto que es la minificción. ¿Y qué es la minificción? Porque de pronto no estamos tan familiarizados con ese género. Podríamos decir, y esa es una de las definiciones que pueden ser más claras para iniciar, son cuentos brevísimos. Pero decir que son cuentos sería como decir que un cuento es una novela chiquita, y no, cada género es muy distinto, ¿no? Tiene sus propias características. La minificción, a través de muy pocas palabras, a veces una, a veces ninguna, incluso un par, algunas líneas, un párrafo, busca hacernos llegar a ciertas emociones, hacernos pensar de cierta manera, revalorar algunas cosas que creíamos que ya sabíamos y mediante esos recursos tan propios del género, causa una sensación muy, muy, muy particular en nosotros. Digo, hay ficciones que no tienen texto, que son el puro título, o que juegan mucho más título y texto. Hay algunas que juegan con lo tipográfico, que juegan con cómo vemos. Otras que hablan de temas que creemos conocer, como la mitología, la historia y muchos otros, pero le dan una vuelta, nos muestran otra versión, otra posibilidad. La minificción es un género muy lúdico, nos permite jugar con posibilidades diferentes y a través de ello considerar cosas que no teníamos tan en mente, reír a través de ello, pensar más a fondo, cosas que creíamos tener por ciertas, insisto, y también gozar de que otros textos, otros tipos literarios se inserten en la literatura. Hay minificciones extraordinarias, hay un libro es un libro objeto de Laura Elisa Vizcaíno que está hecho para pegarse en el refrigerador porque es un imán y que se desglosa como si fuera un acordeón, pero trae recetas de cocina, minificciones en forma de recetas de cocina. Es un género, insisto, que nos da para jugar muchísimo, para explorar, para pensar nuevas cosas. Así que esta vez decidí involucrarme en ello después de haber tenido clases con dos minificcionistas extraordinarios mexicanos, una de ellas Elisa Vizcaíno, el otro Agustín Monreal. Ellos me llevaron a esta secta de la minificción y comencé a escribir y bueno, después de un proceso largo de poco más de 2 años y medio, fue ya darlo a la luz y lo publica ahora La Tinta del Silencio, está circulando, ya hemos hecho presentaciones y realmente es un texto que está gustando y que estamos felices de seguir compartiendo. Sí, dos cosas. Sí, la minificción se disfruta de diferente manera. No es como la poesía, tampoco la novela, como el cuento. Debe digerirse lentamente. Hay que decirle al lector que no porque vea un par de palabras, un renglón, dos renglones, va a ser una lectura fácil, ¿no? Una lectura así como un postre, ¿no? Sí, sí, Lento, digerirlo poco a poco. porque además de pronto vemos estos libros y decimos, son 50 o 60 páginas, me lo he hecho en una sentada. Y no, creo que es con su tiempo, es como eso, una caja de chocolates, ¿no? Por muy trillada que esté la imagen, es tomar uno, paladearlo, disfrutarlo, dejar la caja y al ratito volver por otro. Porque cada minificción, como dice Agustín Monreal en uno de sus libros, tiene que causarnos algo. Si terminamos de leer una minificción y podemos leer la siguiente, es que no nos produjo nada, es que no sirvió, no cumplió su cometido. En cambio, la idea es que con este tipo de libros los lectores se acerquen y en una lectura contraria a capítulos enteros de una novela sea, vamos a disfrutar uno, vamos a sentir con esto, a reírnos un rato, a disfrutar también el sonido, porque ahora que lo decías con la poesía, tiene algo de ello en el sentido de que utiliza mucho el sonido. Son tan pocas palabras que no solo tienen que significar, también tiene que haber algo muy importante en cómo se escucha. Y por cierto, hablando de La Tinta del Silencio, ¿cómo fue este acercamiento con esta editorial? Sé que es no nueva, pero sí está impulsando a jóvenes plumas como la tuya también. Sí, sí, pues para mí La Tinta del Silencio es una editorial que se da el privilegio justo de apostar por plumas nuevas y a la vez de publicar plumas ya muy consolidadas. Ellos
es una de las editoriales vanguardia de toda Latinoamérica en minificción, también en cuento y poesía, y que además son una casa editorial que apuesta por el libro bello, el libro como objeto. Ellos mismos hacen, las portadas son serigrafías, eh, la encuadernación es a mano, vaya, o apuestan por hacerlo de forma artesanal, tan mexicano como sea posible y con diseños preciosos realmente. Y digo eso, que apuestan por diferentes plumas, están muy consolidadas, han publicado extraordinarios autores, el propio Monsreal, Perucho, muchos otros de este gremio de la minificción tan importante y además tan importante en México, donde tenemos una tradición muy arraigada de minificción desde hace décadas y que debemos estar orgullosos de ella, ¿no? Y con ellos fue, pues al principio, tocar puerta, libro terminado por allá de 2019, y decir, bueno, esta editorial tan importante abrirá sus puertas. Mandé el manuscrito y con el tiempo dijeron, sí, 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 nos encantaría publicarlo. Vino la pandemia y como muchas otras cosas se retrasó, por supuesto, pero sale ahora y de verdad que estamos muy contentos de lo logrado, porque más fue un proceso largo. Al principio este libro de Iluminaciones tenía más de 100 minificciones y cuando decidimos que se publicaría en esta colección de Bocanada, que es un poco más breve que el resto de sus libros, porque dijimos, bueno, ¿qué quitamos? Y decidir qué minificciones quitar es una decisión muy difícil, porque bueno, se fue construyendo en esa relación editor-autor que siempre es tan importante. Pero también cuéntanos cómo fue esta historia, ¿no? De la ilustración, porque también Tinta del Silencio individualiza a cada autor una ilustración. En este caso la tuya es un faro. Así ¿Cómo es. fue esta historia? Pues comienza, yo diría, desde el título, porque en efecto, Iluminaciones, y hay quien dice, bueno, hay un libro de poesía francesa de Rimbaud ya titulado Iluminaciones. Sí, sí, este no tiene nada que ver, es distinto el motivo. Y es que para mí esos son las minificciones, iluminaciones. Hay quien dice que son destellos, hay quien dice eso, cuentos cortos, como lo define Laura Elisa, pero para mi gusto son iluminaciones, esas ideas que nos van rondando, 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 que de pronto llegan como un chispazo, pero que si las escribiéramos en ese momento serían eso, chispazos, chistes, cuentitos. Pero si le damos su tiempo, si paulatinamente vamos madurando la idea, dejándola crecer, esa idea, ese chispazo se convierte en una iluminación no solo para el autor, sino sobre todo para el lector, que sí lo deslumbre. Y tomo la palabra también de mi novela preferida, la verdad, sobre el caso Harry Quebert, policíaca, donde habla de madurar las ideas. Así llegué al título y cuando Luis, el editor, se dio la tarea de buscar la ilustración, dio con el faro. Yo no lo había pensado en absoluto. La verdad que me ha ocurrido ya en un par de libros eso, que yo tengo una idea de portada y el editor tiene otra y al final el diseñador hace algo totalmente distinto y ahí sí, zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, yo no pensaba en absoluto en un faro y cuando vi la portada, los colores, la imagen del faro, dije, no podría ser diferente. Y además, a mí me gusta mucho porque pienso que es muy, muy, muy simbólico. En la literatura tenemos grandes obras que hacen mención al faro, simplemente al faro de Virginia Woolf, y que creo que el faro es hoy de forma simbólica un vestigio de esa cultura del pasado. Antes los necesitábamos, no había radares, los barcos necesitaban una luz allá al fondo que les indicara a dónde llegar y dónde tener cuidado también. Y hoy con la tecnología son cosas que ya no se necesitan propiamente, pero quedan y quedan como un recuerdo de quiénes hemos sido. Creo que hoy en un mundo donde todo es digital, tecnológico, donde la lectura es muy rápida, el libro impreso también es un resabio de aquella cultura tan importante que nos queda y que debemos atesorar de verdad. Entonces, pienso que eso es muy, muy lindo. El faro que ilumina, como los textos buscan hacerlo, pero también el faro como este resabio que debemos atesorar. Sí, en ocasiones tenemos gustos por la nostalgia, ¿no? Y Sí, este faro es un elemento más de nostalgia. sí, sí. Por cierto, cuéntanos, ¿dónde se puede conseguir este libro? Iluminaciones. Lo más sencillo es entrar a la página de la editorial, latintadelsilencio.com, y ahí encontrarán la tienda virtual donde además de muchas otras maravillas, novedades y demás, encontrarán
iluminaciones. Podrán dar un par de clics y lo recibirán en la puerta de su casa para seguirnos cuidando hoy. El micrófono. Disculpa, digo, ¿algo más que quieras agregar sobre este libro? Pues si te parece, leemos una minificción antes de irnos. Excelente, adelante. Esta se titula Elixir y dice lo siguiente. Ven, busca, bebe, bébeme. Tequilemos juntos y hundámonos en delirios. Acércate a mí y champañéame. Ginebrea estos labios que te esperan. Embozca mi cuerpo con tus manos de experta degustadora. Que tu dulce ron se mezcle con mi sudor hasta convertirse en la Cuba más libre. Derrama tu whisky sobre mi copa y revienta frenética el corcho de este vino que espumea por ti. Yace finalmente a mi lado, mientras me bermudeas con palabras y nunca, nunca, jamás avinagres mi alma. Un poco de lo que encontrarán aquí en Iluminaciones, para reír, para saborear las bebidas, para saborear y paladear también cada palabra, y para disfrutar este género tan particular con tantas sorpresas, junto con las recetas médicas que trae, junto con los problemas que parecen de un examen de física, de matemáticas, también con las minificciones históricas de la historia de México y la historia universal que podrán gozar para revisitar ciertos pasajes de nuestra historia y la de otros países y verla de otra manera. Y también toda una serie dedicada a minificciones con epígrafes, sí, estos pequeños textos, citas de otros autores que ponemos al inicio de nuestros textos y que en ocasiones ese epígrafe, la cita de otro autor es más extensa incluso que la propia minificción para seguir jugando con aquello a lo que estamos acostumbrados. La minificción es un género que nos permite jugar, salirnos de lo convencional, pensar de otras maneras, sentir otras cosas y todo en un relámpago, en una iluminación realmente. Así que estaré muy contento de que lean este libro y de que lo comentemos también a través de mis redes sociales, de mi página web, elicgetroconis.com y también en redes, elicgetroconis. Ahí los esperaré con mucho gusto. No se hable más, ya tenemos iluminaciones para empezar la semana o para un fin de semana y tenemos para degustarlo, como lo hemos comentado, muy despacio, muy lentamente. Así es. Elic, te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio para poder charlar sobre iluminaciones. A ti, Miguel, un muy fuerte abrazo. Fuerte abrazo, nos vemos pronto. Hasta luego.